insuficiencia pulmonar va a ser muy parecida a esta, pero la insuficiencia aórtica tiene algo de similitud con la valvulopatía mitral. Recuerden que la válvula aórtica tiene trivalva o tricúspide, y de aquí salen las arterias coronarias, y la irrigación del corazón es en ¿qué parte del ciclo cardíaco? En la diástole. Entonces, si fuese en la sístole, no le daría tiempo. En la diástole, cuando regresa la sangre, se cierran las válvulas y la sangre que queda ingresa por las arterias coronarias. Entonces, esa es la irrigación. Entonces, la insuficiencia aórtica es la falta de cohesión adecuada de estos velos, dejando un agujero, y por ese regresa la sangre. Va a perjudicar entonces la irrigación coronaria. Puede ser causada por una enfermedad valvular primaria. ¿Cuáles son las enfermedades valvulares primarias? Ya, una aorta bicúspide, algo que esté causando directamente una patología congénita, o una enfermedad de la raíz de la aorta, en la que dilate la raíz de la aorta y comienza a producir dilatación y no cierra adecuadamente. Dentro de ellas, las congénitas o adquiridas, ¿no? Las primarias congénitas o adquiridas, y hay insuficiencias cardíacas agudas o crónicas. Y de la raíz de la aorta, por degeneración quística de la media, ¿no? Generalmente, y adquiridas en forma aguda, podría ser una enfermedad, por ejemplo, de la sífilis. Antes la sífilis era muy frecuente y dilataba la raíz de aorta. Y en forma crónica también lo producía. La fiebre reumática también puede producir. ¿Qué pasa entonces? Miren, normalmente en sístole sale la sangre y en diástole no debería retornar ni un hematía. Pero ¿qué pasa en la insuficiencia? Regresa un porcentaje, un volumen de sangre al ventrículo izquierdo. Y ese volumen de sangre, mire, ¿con quién choca? Con el velo anterior de la válvula mitral. Y eso produce una pseudoestenosis mitral si esto es grande. En la diástole también, como hemos dicho, las arterias coronarias que están aquí en el velo coronariano derecho e izquierdo, tal vez no entre adecuadamente o disminuye el flujo sanguíneo, y eso va a producir la insuficiencia. Entonces, esta es una válvula aórtica. Aquí están las arterias coronarias, la izquierda y la derecha, y estos son los velos, ¿no? que se cierran, ¿no? Como un nido de golondrinas. Ustedes han visto las golondrinas, los que tenemos aquí normalmente, los pajaritos, los gorriones, ahí. Entonces, cuando se cierra, si está enferma la válvula, no cierra adecuadamente y deja agujeros. Ahí están las arterias coronarias, ¿no? Si hacemos una tomografía con contraste, miren cómo hay dilatación del anillo, y una enfermedad de la raíz de aorta también puede afectar a la válvula aórtica. Entonces, en la fisiopatología, ¿qué pasa? Regresa la sangre, ¿a dónde? Al ventrículo izquierdo. Por consiguiente, el ventrículo izquierdo tiene más precarga, ¿no? Tiene más volumen, le llega más volumen. Le llega de la aurícula, que es normal, y le llega de esta insuficiencia valvular. Estaba de San Jerónimo. Si le llega la sangre, esa se llama regurgitación diastólica, tiene más volumen el ventrículo izquierdo. Por consiguiente, si esto se mantiene en forma crónica, ¿qué va a dilatar? Ventrículo izquierdo. En la estenosis, primero volvía grueso y después se dilataba. En la insuficiencia se va a dilatar. ¿No? ¿Cómo creen que esté el volumen sistólico próximo? O sea, si ahora falla la primera vez la válvula aórtica, regresa más volumen, la contracción, ¿tendría más volumen sistólico o menos volumen sistólico? Más. Si le llega más, el corazón comienza a producir. Y eso es una forma de compensar. Entonces tiene más stroke, volumen de stroke o volumen sistólico eyectivo. Tiene más, ¿no? ¿Cómo estaría la presión diastólica en la aorta? Recuerden que la presión diastólica se da por el volumen. Si regresa, va a tener menos volumen, menos presión diastólica. Entonces cae la presión diastólica aórtica. Y el volumen efectivo
Con el tiempo, si se fatiga, va a disminuir el volumen efectivo del stroke y esto va a producir alteraciones en la irrigación coronaria miocárdica y esto va a producir isquemia. Si hay más volumen en el ventrículo izquierdo, va a tender a tener más masa, no tanto como en la hipertrófica, pero va a tener más masa. Y eso también va a producir más consumo de miocárdico de oxígeno y eso puede producir más isquemia miocárdica con el tiempo. Si hay disfunción del ventrículo izquierdo, o sea, al principio está bien, pero después ya se cansa y disfunciona, va a producir falla ventricular izquierda y también aumento de la presión de fin de diástole y disnea, y eso isquemia miocárdica y también más falla cardíaca. Lo mismo con el stroke de volumen, si está aumentado, la presión sistólica va a estar incrementada y la diastólica va a estar disminuida. Por eso en insuficiencia aórtica ustedes pueden encontrar pacientes con 170, 60, 180, 40, pero tienen unas presiones diferenciales altas porque tienen algún grado de insuficiencia aórtica o tienen una insuficiencia aórtica importante. También el tiempo diastólico va a estar disminuido y esto también va a irrigar menos y va a producir isquemia miocárdica. Hay dos formas de remodelación del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo normal es este, tiene buen volumen, pero si se infarta, si se dilata, ¿no? O se aumenta la sobrecarga, lo va a dilatar y eso se llama remodelación excéntrica, cuando está dilatado. Y si está solo grueso, del mismo tamaño pero grueso, remodelación concéntrica. Entonces tenemos excéntrica y concéntrica. Las dos pueden llevar a isquemia. ¿Cuál llevaría más rápido a isquemia? La concéntrica. ¿Por qué? Porque no da tiempo a que las arterias coronarias lleguen a esas zonas que se han vuelto más gruesas. Entonces puede haber más isquemia. Por eso que en los síntomas principales de estenosis aórtica hemos dicho la angina, ¿no es cierto? Angina, síncope, disnea, en la anterior clase. Y también todo, pues cuando está descompensado, va a dilatar el ventrículo izquierdo, ¿no? Y lo va a volver las paredes más delgadas. Hay dos posibilidades: que haya una insuficiencia aórtica aguda en la que el ventrículo izquierdo ya no tiene tiempo de dilatarse, recibe más volumen. Si recibe más volumen, aumenta la presión de fin de diástole, donde también en forma retrógrada en la aurícula izquierda. Y si aumenta la presión en la aurícula izquierda, en venas pulmonares y en membrana alveolar capilar. Y eso va a producir disnea y edema agudo de pulmón. Entonces, igual que en la insuficiencia mitral, que producía edema agudo de pulmón, en la insuficiencia aórtica aguda, el principal síntoma es la disnea y el edema agudo de pulmón. Eso es lo que tienen que recordar. Mientras que en la crónica cada latido va recibiendo más volumen, más volumen, más volumen, y con el tiempo, los meses, va dilatando el ventrículo izquierdo, ¿no? Y la presión no se aumenta tanto como en esta aguda. Entonces el ventrículo y la aurícula izquierda se dilata y ya cuando está en fases descompensadas se va a aumentar la presión diastólica final. Se dice que 3/4 de los pacientes con insuficiencia aórtica pura son varones. O sea, en insuficiencia aórtica pura piensa más en el sexo masculino. Y en la aguda, el síntoma principal es el edema agudo de pulmón o a veces el shock cardiogénico. El shock cardiogénico. La crónica, pues hay una latencia prolongada, va dilatando poco a poco y va produciendo palpitaciones, disnea y ya con los meses angina, pero no es tanto como en la estenosis. Y puede producir una insuficiencia cardíaca global. ¿Cuándo se dice insuficiencia cardíaca global? Cuando afecta el ventrículo derecho, ¿no? Global, no solo el izquierdo. Entonces es una manifestación de una enfermedad avanzada. Síntomas principales: palpitaciones, pulsación prominente y dolor precordial atípico. ¿Cómo estaría el pulso?
pulso saltón, ¿no? Tipo Corrigan, en martillo de agua. Que generalmente lo sientes fuerte y si lo elevas el brazo, sientes más fuerte todavía. ¿Cómo está la presión arterial diastólica? Hemos dicho baja, menores de 70 milímetros de mercurio. La sistólica, ¿cómo estaría? Altas, ¿no? 150, 160, 170. Y la presión diferencial, o sea, restar sistólica menos sistólica, alta, elevada, ¿no? Si 180 menos 70 son 110. Lo normal de cuánto es? 40. No debe pasar de 50. ¿Cuál es el signo de Muset? Semio. Muy bien, doctor. Con cada latido va moviendo. No te está diciendo vamos, no. Signo de Müller. La úvula con cada latido se mueve. Signo de Quincke o Quincke del dedo, ¿no? El dedo en semáforo. ¿Han visto el semáforo de medianoche cuando es rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo? Entonces, igualito acá se pone rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, con cada latido. Y si quieren exagerar un poco, lo pueden comprimir un poquito más y se evidencia mejor. O si quieren, pueden poner una linterna por debajo y se va a notar con cada latido cómo va. Eso es porque las presiones sistólicas son altas y las diastólicas bajas. Por eso se evidencia. Y bueno, el signo de Muset y Müller, todos esos, es porque el ventrículo izquierdo está latiendo bien, pero cuando falle, va a desaparecer. La maniobra de Lian, que no es tan importante, pero hay una forma semiológica que ustedes han hecho para auscultar mejor la insuficiencia aórtica. ¿Cómo se llama? ¿Ah? No, esa es la posición de Pacho. Cuando estiran los brazos y Azulay, ¿no es cierto? La maniobra de Azulay. Ustedes estiran los brazos, el paciente más hacia adelante, el tórax hacia adelante y los auscultan y van a escuchar mejor el soplo diastólico de la insuficiencia aórtica. Entonces el soplo tendría que ser en diástolo, porque es en el llenado donde falla, diastólico. Y el choque de punta estaría desplazado hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, el choque de punta normalmente está en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. En un paciente con insuficiencia aórtica crónica está en el sexto espacio y hacia la línea axilar anterior. Entonces está desplazado porque está dilatando ventrículo izquierdo. Entonces, signo de Muset, ya saben, de Müller, de Rosenbach dice pulsación del hígado, que puede ser. De Gerard hay muchos, ¿no? Del vaso, de Quincke, de Durosiet, el signo de Durosiet. No lo confundan con el ritmo de Durosiet. El ritmo de Durosiet, ¿en qué hemos visto? Estenosis mitral, que había rodamiento mitral, primer ruido brillante, todo. El signo de Durosiet es un soplo sistólico y diastólico al comprimir la arteria femoral. Ustedes ponen sobre la arteria femoral el estetoscopio y le llaman el signo del pistoletazo también. Hay un soplo sistólico y diastólico, ¿no? Y el signo de Traube o de pistoletazo, que es similar a este, al auscultar también la arteria femoral, ¿no? Suena fuerte. Entonces, en la estenosis aórtica, el soplo era sistólico, era rudo, como como cortando con serrucho una madera, algo, ¿no? Rudo. Y era después del primer ruido sistólico. El diastólico es segundo ruido, después del segundo ruido. Y es en caída de agua. Aspirativo. No es sistólico rudo como el de estenosis, ¿no? Lup, lup, ¿no? Como caída de agua. ¿Alguna vez han visto el palo de agua ese para cuando hacen música y lo voltean? Cae igualito. Entonces, y en algunos puede producir, como hay una pseudoestenosis mitral, no deja que abra bien la válvula mitral, puede haber un soplo en foco mitral de estenosis mitral, un protomesodiastólico. Pero ese es el soplo de Austin, el fenómeno de Austin. El electrocardiograma, si es agudo, ¿cómo estaría el EKG? Normal, tal vez taquicárdico nada más. Si es crónico, ¿qué hemos dicho que va a dilatar? Ventrículo izquierdo. Entonces habría hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y puede haber descensos del ST como hipertrofia, ¿no? del ventrículo izquierdo. En la radiografía de tórax, si es agudo, ¿qué cosa va a haber?
¿Cardiomegalia o no? No, no le da tiempo de dilatarse. Pero sí va a haber edema agudo de pulmón, congestión. En el crónico, y crecimiento, cardiomegalia, crecimiento del ventrículo izquierdo. Dilatación de la raíz de aorta también. Miren ahí cómo hay esta alteración del ST, este descenso del ST que está aquí, ¿no? Hipertrofia del ventrículo izquierdo con R's altas en B6 y S profundas en B1, B2. Puede haber R altas en 1 y ABL. Extrasístoles ventriculares, básica. Y ahí hay un crecimiento, normalmente la silueta debe ser hasta acá, ¿no? Hay crecimiento del ventrículo izquierdo y se está yendo hacia abajo. ¿Qué examen nos va a ayudar bastante? La ecocardiografía, porque nos va a dar información anatómica, dimensiones de la aorta, ¿no? El tamaño del chorro, el aleteo de la válvula mitral, cuando hay ese fenómeno de Austin-Flint, el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo. Se dice que cuando hay al final de la diástole más de 55 milímetros, es más riesgo de falla cardíaca. Si hay disecciones, ¿no? Otro estudio puede ser el cateterismo cardíaco. Pues ahí está en la ecocardiografía. Cuando hacen conmigo a veces, lo que van a observar es la insuficiencia aórtica. Ahí está en el parasternal, lo primero que vemos, aurícula, válvula mitral que se abre y se cierra, ventrículo izquierdo y la caída, ¿no? La insuficiencia aórtica. Hay más chorros todavía, ¿no? Este es un transesofágico y como se dilata la raíz, miren, acá está diseccionada, se ha disecado. Este es un paciente con una disección aórtica y que está produciendo dilatación del anillo y insuficiencia aórtica severa. ¿Cuál es el tratamiento? Si tiene insuficiencia aórtica, igual que en la mayoría de nosotros, deben evitar que se infecte. Entonces, profilaxis de endocarditis. Si va a ir a un tratamiento de curación dentaria, si va a ir a una cirugía, ¿no? Medicamentos que debemos dar, IECAS y vasodilatadores para disminuir la resistencia y que en la sístole salga más sangre. Y la indicación principal es la quirúrgica, ¿no? Quirúrgica. Sintomáticos, de acuerdo a los síntomas, se decide y antes de que la fracción de eyección caiga menos de 50%. Otra de las indicaciones es cuando al final de la sístole es más de 55 milímetros o cuando la capacidad funcional aeróbica está reducida, la raíz de la aorta es más de 55. Hoy día hemos visto una paciente que tenía raíz de aorta, ¿cuánto les he dicho? 80. Si es insuficiencia aórtica aguda, es una indicación urgente de cirugía. Eso es todo. ¿Qué cosa hacemos mientras tanto? Diuréticos, puro semil. Entonces, miren, si hay una insuficiencia aórtica, ¿no? En verde está la indicación 1, o sea, sí deben hacerlo. En amarillo pueden y en rojo es no, y en 2A y 2B, ¿no? Si hay insuficiencia aórtica severa, ver qué estadio está. Si está en estadio C o D, ¿no? De insuficiencia cardíaca, ¿qué quiere decir? Si tiene síntomas, ¿no? Y la vena contracta es más de 0.6, o sea, cuando regresa, eso se mide en ecografía, ¿no? Y hay varios síntomas, pues hay que reemplazar la válvula. Si está asintomático y la fracción de eyección ha caído, hay que reemplazar la válvula. O si tiene otras cirugías como un bypass, hay que reemplazar la válvula. Si está asintomático y la fracción es buena y no está dilatado, podríamos reemplazar la válvula. Pero si es que tiene buena contractibilidad, no está nada dilatado, incluso en diástoles menos de 65, hay que monitorizar hasta que comience a variar uno de estos, ¿no? La caída de la fracción de eyección u otros. Si es progresiva, ¿no? Y está todavía en estadio B es asintomático, ¿no? Ya está dilatado, pero no está asintomático. Solo si hay otras cirugías hay que reemplazar la válvula y si no, monitorizar. Y miren cómo están reemplazando acá la válvula. Esto está afectado,
la cortan, la separan las arterias coronarias, le ponen un tubo, una prótesis, ¿no? Y la válvula se preserva, la válvula, y solo la raíz, ¿no? Hay cirugías de venta, las cirugías de Tyron, hay varias otras cirugías. Entonces, el reemplazo de la válvula está indicado en pacientes sintomáticos con regurgitación aórtica severa, independientemente de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Básicamente. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Nadie? Yo les pregunto. Ya, descansamos unos segundos. Dime. Pregunta. Pidia. ¿En qué sería? ¿En sístole o en diástole? En sístole. Es igual que la insuficiencia mitral. Y cuando contrae el ventrículo derecho, debería ir la sangre toda a la pulmonar, pero está regresando por la tricúspide a la aurícula derecha, entonces es el sistólico. Y las manifestaciones serían de una severa, pues manifestaciones del lado derecho. Ingurgitación yugular, hepatomegalia, edemas, reflujo hepatoyugular. La insuficiencia tricuspidia es principalmente secundaria A. La estenosis tricuspidia, eso sí, se ve, es rara, muy rara, yo nunca he visto. He visto un caso nomás que ya estaba operado. Y lo que se dice es que tiene todas las manifestaciones. O sea, la principal causa de estenosis tricuspidia es reumática. O sería congénita en este caso. Y cuando hay reumática, se acompaña siempre de estenosis mitral. Siempre. Entonces eso tienen que recordar. Pero no lo hemos tocado, no lo vamos a preguntar tampoco. Enfermedades del pericardio, esto sí. Se dice que, ¿qué es el pericardio? Es una membrana fibrocerosa que cubre al corazón, ¿no? Y que tiene las funciones de prevenir la dilatación súbita de las cámaras cardíacas, que mantiene al corazón en una posición normal en el mediastino superior, medio, inferior. ¿En qué mediastino? Anterior, medio e inferior, ¿no es cierto? No está en la parte superior. Y que minimiza el roce del corazón con otras estructuras. Es probable que retarde la expansión de infecciones pulmonares o pleurales y que se puede inflamar o infectar. Y al inflamarse se denomina pericarditis. La inflamación del pericardio se denomina pericarditis. Generalmente eso es una enfermedad aguda, pericarditis aguda. Y se dice que es aguda cuando tiene menos de 6 semanas. ¿Qué quiere decir? Mes y medio. 6 semanas. Puede ser fibrinosa, con fibrinas, o efusivas, que es la más frecuente, serosa o sanguinolenta. La subaguda va de 6 semanas a 6 meses, y esa puede convertirse en constrictiva y efusiva. Hemos visto hoy día, no sé si con ustedes, un paciente que le hemos hecho un ecocardio, creo que ha sido con las 10 o 11 ya, unos de la nacional, pero que recién me dice su hija, porque él vino solo la primera vez, porque el neumólogo le pasó, y le había dicho al neumólogo que te vea, pero su hija dice que el año pasado ya tenía derrame pericárdico, efusión pericárdica, y si ya tenía efusión pericárdica y ahora está teniendo efusión pericárdica mayor, lo hemos mandado al cirujano vascular para que determine si hace una ventana, si saca un poco del tejido, si lo evalúa, si hace cultivos para decidir qué es, porque puede ser por tuberculosis, puede ser por inflamación crónica simple, puede ser una neoplasia, puede ser varias causas. Y eso puede ser hasta constrictiva, ¿no?
Y si es crónica, en este caso sería crónica, va más de 6 meses. Y ahí sí puede ser constrictiva, efusiva y adhesiva. Las clasificaciones etiológicas pueden ser infecciosas, y ahí están las virales, las más frecuentes, Coxsackie, ecovirus, ¿no? Paperas, adenovirus, hepatitis, HIV, piógenas, que traen pus, ahí está el neumococo, streptococo, estafilococo, Neisseria, la legionela, tuberculosis, muy frecuente en nuestro medio, hongos, como la histoplasmosis, coccidioidomicosis, cándida, blastomicosis, y otras como la sífilis, los parásitos y protozoarios. No infecciosas, como el infarto agudo del miocardio. Hay infartos que se acompañan con inflamación del pericardio, la pericarditis. Los pacientes que están en diálisis, pericarditis urémica. Los pacientes que tienen cáncer, neoplasias, que pueden ser por tumores primarios, benignos o malignos, o el mesotelioma, y metastásicos al pericardio. Es raro, pero puede haber generalmente de pulmón y de cáncer de mama. El linfoma también. Buenas tardes. Buenas tardes. Con él, dígame. Dígame, ¿cómo está? A ver, yo creo que sí, espérenme un ratito. Vamos a probar. Hoy día 6:20 lo espero. ¿Nombre? Gilberto Velarde Velasco. Listo. Entonces lo espero, profesor, a las 6:20. 6:30, ¿no? Sí, 6:20, 6:30 está bien. Mi consultorio está en la Torre Médica Plus de Villa Manuel Prado. No, más abajo. Plus de Villa se llama. ¿Conoce la pollería La Granja de Manuel Prado? Ya, una casita más arriba y un edificio de 8 pisos. Ahí mi consultorio está en el 4º piso. Exactamente, ahí. Cuarto, pero tiene que entrar por recepción, por favor, para que le aperturen la historia clínica digital. Exactamente, ahí las señoritas tienen que conversar primero para que le hagan la historia clínica. Sí, señorita. Espera. Entonces, no infecciosas, ya hemos dicho, neoplasias benignas o malignas, metastásicas, el mixedema en pacientes hipotiroideos generalmente, por colesterol a veces, el quilopericardio, traumáticos por un golpe o un penetrante de tórax, por ejemplo, o no penetrantes, disecciones aórticas, postirradiación, la fiebre familiar mediterránea, pericarditis familiar, ¿no? O idiopáticas agudas, o la enfermedad de Whipple o la sarcoidosis. O sea, hay muchas causas de inflamación del pericardio que habría que investigar. Y algunas que están presumiblemente relacionadas a hipersensibilidad, como la fiebre reumática o autoinmunidad, como las enfermedades del colágeno, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, esclerodermia, fiebre reumática aguda, la granulomatosis de Wegener, o inducido por drogas, como las quimioterápicas principalmente, o procainamida, hidralazina, fenitoína también, que es para la convulsión, isoniazida para la tuberculosis, el minoxidil, anticoagulantes, o la metisergina. Injuria postcardíaca, infartos de miocardio, el síndrome de Dressler, generalmente una semana después, o postpericardiomioptomía. Le han entrado a sala, lo han operado de una válvula, lo cierra y hace fusión pericárdica, hace una inflamación. Y las postraumáticas. ¿Qué es la pericarditis aguda? Vendría a ser un proceso inflamatorio agudo, patológico más frecuente que afecta al pericardio, ¿no?
Su clasificación puede ser, como ya hemos visto, clínica y etiológica. La sintomatología, ¿cuál es? Un dolor. Dolor típico pericárdico. ¿Cómo es el dolor? Opresivo. Semio. Opresivo. Nada. Puede ser opresivo, intenso, pero tiene otra característica. Se puede similar al síndrome coronario agudo, un infarto. Se modifica con la respiración. Aumenta con la inspiración y cede con la expiración. O sea, se modifica con los movimientos respiratorios. Si tú tienes un paciente que tiene esto y es joven, toma aire. Si hace dolor o tú le preguntas, ¿aumenta o disminuye? Aumenta, bota. Calma, piensa en pericarditis. ¿No? Uno. ¿Qué otro más, doctora? Parecido. Con la tos exacerba el decúbito dorsal. Sí, se incrementa con el decúbito dorsal. Se echa, aumenta el dolor. Se sienta y disminuye. La posición maometana que han podido ver en semio, el signo del almohadón, es por eso, ¿no? Porque el paciente se quiere ir hacia adelante, quiere estar hacia adelante para que disminuya el dolor. Entonces el dolor puede simular un síndrome coronario agudo, pero estas características les va a ayudar a ustedes a decidir si es una pericarditis o no. Puedes auscultar un frote pericárdico. ¿En qué parte del ciclo cardíaco se ausculta el frote pericárdico? Sístole o diástole. Eso es lo más importante. Puede ser en sístole o en diástole, ¿no? ¿Y cómo es el frote pericárdico? Como si estuvieran rozando dos hojas de cuero, rudo, y es corto. O sea, si hoy día le escuchas el frote pericárdico, puede ser que de acá un par de horas o mañana ya no lo puedas escuchar. ¿Y de qué depende? De la cantidad de líquido. Porque si están rozando, vas a escuchar. Pero si se produce más derrame pericárdico y dejan de rozar, ya no vas a auscultar. Y se escucha mejor con la posición de pachón o con el paciente con el tórax hacia adelante. ¿Qué alteraciones electrocardiográficas puede tener? También tiene alteraciones electrocardiográficas la pericarditis aguda. Un supradesnivel difuso del ST. Difuso del ST, con cavidad hacia arriba, no convexidad, sino concavidad. ¿Puede producir derrame pericárdico? Sí. Y si es que es mucho del derrame pericárdico o esto produce taponamiento, pues puede producir el pulso paradójico. ¿Qué es el pulso paradójico? Caída de más de 10 milímetros de mercurio con la inspiración de la presión sistólica. Generalmente esto se ve más en los pacientes que tienen la línea arterial que mide la presión con cada latido y pueden evidenciarlo más, pero podrían evidenciarlo también ustedes con una toma. Hay malestar general, sensación de fiebre, frío. Debe haber un antecedente de tener un proceso infeccioso respiratorio digestivo 2 semanas antes, generalmente de 10 días a 2 semanas. El dolor torácico es el más importante, intenso, retroesternal, de disconfort, puede ser opresivo, urente, ¿no? Pero que no calma y cede con las características que han dicho vuestros compañeros. Y miren esto, ¿no? Concavidad hacia arriba y difuso, pues, en cara lateral, pero también es cara inferior, pero también por acá en cara lateral y anterior, mucho, ¿no? En todas las caras. No puede haber infarto de todas las caras. Siempre debe haber una que predomina, una anterior, una inferior, una lateral. Entonces, eso es lo que tienen que ver. Y esto hay la caída o el supradesnivel del PR. Miren, normalmente este es el PR, ¿no? La línea, este es el PR. Pero aquí lo ven hacia arriba. Aquí está en ABR, puede estar en otro, ¿no? En B1 o B2. Cuando hay supradesnivel e infradesnivel del ST, chiquitito, PR, puede ser una pericarditis aguda. ¿Por qué es importante? Porque si a este paciente le dan aspirina, clopidogrel,
enoxaparina, como se da un síndrome coronario agudo, pueden producirle más derrame y taponamiento cardíaco y se muere. Entonces tenemos que tener cuidado y saber si realmente es un síndrome coronario o no. Si hay inflamación del pericardio, va a producir líquido. Y ese líquido se llama derrame pericárdico. ¿Cuánto es el valor normal del líquido pericárdico? De 15 a 50 cc. 30 a 50 cc. No más de 50. Algunos dicen hasta 30, pero la mayoría hasta 50. Si hay más de esa cantidad, ya se llama derrame pericárdico. ¿Y de qué depende la sintomatología del derrame pericárdico? Que puede ser por una pericarditis, que puede ser por una inflamación, una infección, también se puede formar más derrame pericárdico, depende de la rapidez con la que se acumula. Si hay un paciente que se acumula rápidamente con 250, 300 cc, de lo que era 50 o menos, lo normal, llega a 250, 300, puede taponarse el corazón y morir por taponamiento cardíaco. Pero si se produce en forma lenta, con los meses, eso puede llegar a tener hasta 2 litros, como hemos visto. Pero doctor, ¿cómo con 2 litros y el otro no se taponó y se ha muerto con 250, 200 cc? Pues depende de la rapidez con la que se acumula el líquido. También, en un derrame pericárdico, ¿cómo estarían los ruidos cardíacos? Alejados, disminuidos. En la pericarditis, ¿qué cosa había? Frote o roce pericárdico. El choque de punta en el derrame pericárdico generalmente no es palpable y hay 2 signos, ¿no? El signo de Edwards, ¿no? Generalmente es en la región anterior o posterior, eso es semio. Posterior generalmente, ¿no? Y que escuchas en la parte basal, y el otro cuando percutes, ¿no? La base del pulmón, y es matidez, signo de Edwards, y hay otro signo que cuando lo percutes en la parte inferior, sea izquierda o derecha, hay matidez. Normalmente es submatidez, y si hay matidez también estás pensando en un derrame pericárdico. ¿Cómo estaría en la radiografía la silueta cardíaca? Incrementada, ¿no? Incrementada. Y algunos dicen el signo de la cantimplora. ¿Han visto la cantimplora, no? Algunas veces es así, como en el centro, ¿no? Un botellito. Es el signo de la cantimplora. Ahí no se nota mucho el signo de la cantimplora, pero sí se ve doble silueta, ¿no? Se ve una silueta cardíaca aquí, y aquí parece agua, líquido, y acá el pericardio. Es un derrame pericárdico. El electrocardiograma, ¿cómo estarían los complejos electrocardiográficos? Pequeños. Y si es muy severo, ¿qué cosa va a haber? La alternancia eléctrica. ¿Qué es la alternancia eléctrica? Un complejo chiquito y un complejo grande. Pequeño, grande. Mira, la onda P es la misma. Pero como está latiendo así, y está en un gran derrame pericárdico, un gran saco con líquido, a veces se acerca y se aleja y ustedes van a ver la alternancia eléctrica. Mira, grande, pequeño, grande, grande, pequeño, grande, pequeño, grande, pequeño. No es frecuente verlo, pero si lo encuentran, es patognomónico. Y ahí está la ecocardiografía. Normalmente no debería haber esta cantidad de líquido, ¿no? Esta estructura debe estar adyacente, a veces el hígado se ve o el pulmón, pero acá se ve un gran derrame pericárdico. El ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, y a veces colapsa esta pared del ventrículo de la aurícula derecha por el derrame, y eso hace que sea un pretaponamiento cardíaco. Si este líquido sigue aumentándose, va a llevar al taponamiento cardíaco. En el tratamiento del derrame pericárdico, si es severo, está contraindicado los diuréticos. Pero doctor, tiene edemas. Sí, pero si tú le bajas el volumen intravascular, colapsas al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho y se tapona el paciente y se muere. Y produce taponamiento cardíaco. Entonces, ¿qué no debes utilizar? Diuréticos. Si sigue aumentando, va a llegar al taponamiento cardíaco. Puede ser por una pericarditis idiopática, que no se sabe la causa. Puede ser por una neoplasia urémica, como hemos visto en los pacientes en diálisis. Después de cirugías cardíacas, traumatismos, tuberculosis, hemopericardio. Todo lo que hemos visto anteriormente también puede llevarnos al taponamiento cardíaco. Y hay una triada, la triada de Beck, que es
Hipotensión. Ruidos cardíacos alejados o disminuidos. Hipotensión arterial y Ingurgitación yugular. ingurgitación yugular. 3. No hay bradicardia, nada. Ingurgitación yugular, hipotensión y ruidos cardíacos alejados, básicamente. Y ahí puedes ver en el cuello, en la ingurgitación yugular, la onda X y la onda Y. El volumen es variable, ya saben que se puede taponar con 200 o con 2000. El grosor del miocardio y el grosor del pericardio son importantes para el taponamiento cardíaco, porque si es más delgado el miocardio o más grueso el pericardio, el taponamiento va a ser más antes. Y miren, ahí más parece el signo de la cantimplora, ¿no? Y esto puede llevar a un taponamiento cardíaco, ¿no? Paciente con taponamiento cardíaco. Y este es el signo, ¿no? Este es la difusión pericárdica, todo esto negro. Y miren cómo está comprimiendo el ventrículo derecho. Y ya lo está comprimiendo. Entonces, eso va a producir que haga un taponamiento cardíaco. O está habiendo un taponamiento cardíaco. Entonces hay menos volumen, se cae la presión, se ingurgita el paciente, lo regresa, los ruidos cardíacos alejados, y si no lo liberas ahorita, no le punzas, no le sacas el líquido, se muere. Eso se llama taponamiento cardíaco. Y esto es después de que han sacado, miren, han sacado el líquido, pero todavía acá queda un poco de líquido, acá queda un poco de líquido, y este líquido está comprimiendo la aurícula derecha. Es un signo de pretaponamiento cardíaco. El pulso paradójico que ustedes ya dijeron, caída de más de 10 milímetros de mercurio con la inspiración. Y el tratamiento del taponamiento y del derrame pericárdico severo es la pericardiocentesis, que puede ser por parte subsifoidea o de frente directo en una región precordial, con una guía ecocardiográfica. Sin guía no lo pongo. O sea, una persona, otro cardiólogo, debe estar haciéndote o alguien ayudándote a ver por dónde estás pulsando. Porque si no, pulsas el ventrículo y se muere el paciente. Entonces, no se olviden que la pericarditis aguda o viral es idiopática o idiopática, es común con un antecedente, ya lo hemos dicho, de 7 a 10 días hasta 2 semanas antes de una infección viral respiratoria, pero puede ser gástrica. Hemos visto en pacientes que llegan a altura. A veces los virus han sido aislados del fluido, ¿no? O se han encontrado títulos de anticuerpos importantes en estos. Se asocia generalmente con una enfermedad viral conocida. Y cuando hay HIV, pues es de mal pronóstico porque está asociado a micobacterias o linfomas y neoplasias. Se dice que en la pericarditis viral frecuentemente no se demuestra la etiología viral y eso se llama idiopática, no sabes cuál es la causa. Puede presentar en cualquier edad, pero es más frecuente en adultos jóvenes y puede estar asociado a inflamaciones de la pleura o a neumonía, ¿no? Pleuritis y neumonitis. Da malestar general, fiebre, dolor precordial, frote pericárdico que hemos dicho, cursa de unos días hasta 4 semanas y las ondas T, hay cambios dinámicos del electrocardiograma. Se hacen unas supradesnivel del ST, luego caen las ondas T, el supradesnivel, luego las ondas T se hacen invertidas, tiene 4 fases y después ya se hacen positivas. Hay en un 25% de los casos hay una recurrencia. Entonces un paciente que ha tenido una pericarditis aguda, de cada 4, 1 va a tener una recurrencia. El tratamiento generalmente es sintomáticos, ¿no? AINES y colchicina, pero algunos pueden utilizar globulina hiperinmune, especialmente cuando son adenovirus o citomegalovirus o parvovirus, el interferón alfa cuando es Coxsackie B, pero el tratamiento importante para todos es reposo y antiinflamatorios. Antes se utilizaba la aspirina, actualmente estamos utilizando el ibuprofeno, 400 o 800 miligramos cada 8 horas por unas 6 semanas, que sería lo importante. Y la colchicina, ¿no? En raros pacientes utilizamos corticoides, es pacientes sintomáticos o con micros compensados,
No se debe usar anticoagulantes, está contraindicado los anticoagulantes, no usen anticoagulantes. Y si hay recurrencia, algunos pacientes necesitan sacar el pericardio y eso se llama pericardiectomía. Pericardiectomía. Si hay después de una injuria cardíaca, por ejemplo, por una sangre en cavidad pericárdica u otros, generalmente también habla de un dolor de 1 a 4 semanas después de la injuria o de 1 a 3 días post-infarto de miocardio, y las recurrencias son frecuentes. Es por un mecanismo inmunológico, algunos por infección viral, y el tratamiento es similar a la otra. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la pericarditis aguda? A la cabeza el infarto agudo de miocardio, las pericarditis post-injuria cardíaca, las enfermedades del colágeno, las pericarditis piógenas, urémicas y neoplásicas, y las más infrecuentes, pero hay sífilis, micóticas y parasitáticas. Entonces hay diagnósticos diferenciales, pero la mayoría son con infarto y con pericarditis propias secundarias. Las crónicas, ¿quién lo produce principalmente? La tuberculosis en nuestro medio, en algunos el mixedema, o sea, los pacientes hipotiroideos severos, y los cáncer, neoplasias, colágeno, radioterapia o enfermedades piógenas. Cuando se produce una curación de esta pericarditis aguda o derrames pericárdicos crónicos, puede producir una obliteración de la capa y el pericardio se vuelve grueso, de lo que mide 2 milímetros se puede volver hasta 20 milímetros, o sea 2 centímetros. Y eso produce tejido de granulación, cicatrización, especialmente en los tuberculosis, pero puede producir en cualquier causa, ¿no? Y eso es lo normal, de 1 a 2 milímetros, y miren con una pericarditis constrictiva 20 milímetros. Entonces, si el pericardio se vuelve grueso, entonces ya no es pericarditis aguda, ya no es derrame pericárdico, ya no es taponamiento cardíaco, sino ya se llama pericarditis constrictiva. ¿Y de dónde viene? De los derrames pericárdicos crónicos, de los procesos inflamatorios crónicos. De ahí hace la pericarditis constrictiva. Y miren, este paciente se murió por una pericarditis constrictiva, casi 30 milímetros de grosor del pericardio y en algunos momentos más. Entonces no deja que haya diástole adecuada y él comienza a disfuncionar. Esta es una curva normal en la que normalmente, si tenemos la presión y vamos aumentando el volumen dentro del ventrículo, ¿no?, poco a poco aumenta hasta que después tapona, pero cuando hay pericarditis constrictiva, la reserva pericárdica es menor, entonces aumenta un poco de volumen y comienza a aumentar la presión. O se contrae más, se comprime más, aumenta el grosor del pericardio y rápidamente aumenta la presión dentro del pericardio, y eso hace el taponamiento cardíaco. Y en el taponamiento cardíaco igual, ¿no? Al principio, cuando hay poco volumen, acá debería estar, poco a poco aumenta el volumen a los 250, 300 o a los 2000 en otros pacientes crónicos, y la presión ya se eleva dentro del pericardio y eso produce el taponamiento cardíaco. Entonces la presión del ventrículo izquierdo se va a incrementar, ¿no?, progresivamente. En un paciente normal no hay. Entonces su presión intrapericárdica es baja en un paciente normal. Pero un paciente con pericarditis constrictiva o con taponamiento o con derrame pericárdico severo, la presión es mayor. Cuadro clínico de la pericarditis constrictiva: disnea de esfuerzo, se agita. Ortopnia, puede haber signos de falla de izquierda, ¿no?, palpitaciones, signos de falla cardíaca congestiva o derecha, como hepatomegalia, edema, ascitis, ingurgitación yugular y el signo de Kussmaul. ¿Qué era el signo de Kussmaul? No, normalmente si hay ingurgitación yugular con inspiración, debe colapsar, eso es lo normal. Pero cuando se ingurgita más, es signo de Kussmaul, signo de taponamiento cardíaco, de derrame pericárdico severo o de pericarditis constrictiva. El pulso paradójico en la pericarditis constrictiva también puede estar presente. Los ruidos cardíacos pueden escucharse alejados, algunas veces tipo chasquido. En el electrocardiograma se ven unas T planas o negativas, y en algunos casos puede producir fibrilación auricular. Y en la radiografía hay una calcificación pericárdica y puede haber derrame en la pleural, ¿no?, derrame pleural. Entonces, normalmente, miren,
cuando hay un derrame pericárdico importante, con la inspiración regresa más al ventrículo derecho y la onda E es mayor que la onda A, y en el ventrículo izquierdo debe ser menor el volumen porque hay compresión del septum hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, onda E, onda A, con la inspiración, ¿no? Y con la expiración, en el derrame pericárdico severo y taponamiento, bota, se hacen más chiquitos los complejos en el lado derecho y más grandes en el lado izquierdo. Entonces, en un derrame pericárdico importante, nosotros le ponemos un Doppler en esta zona y le decimos tome aire. Si vemos que, o le ponemos acá, ¿no? Si vemos que aumenta y que en el lado izquierdo le ponemos otra vez y otra vez le decimos que tome aire y disminuye, se cae, se vuelve más chiquito, el derrame pericárdico está comprimiendo el ventrículo izquierdo y está produciendo una alteración hemodinámica, ¿no? Y cuando bota el aire, esto se vuelve más pequeño y este se vuelve más grande. Entonces, con la inspiración, principalmente vemos el ventrículo izquierdo. También se puede ver en tomografías. Miren, hay un derrame pericárdico importante, no debería haber todo esto negro, y además el pericardio está grueso, ¿no? Entonces, si tienes un paciente que está chocado, yo me acuerdo que me llamaron hace unos 3 años para ver a una chica que estaba con COVID y que tenía presiones bajas. Entonces la evalué y yo vi esa tomografía para decir, ¿qué dije? Pericarditis constrictiva que descarte, ¿sí? Que había que hacer una evaluación. Ahí tienen un derrame pericárdico con un pericardio constrictivo, tanto hiperrefringencia en el visceral, el pericardio visceral, y en el parietal, ¿no? Con líquido pericardio. Una pericarditis constrictiva con infusión pericárdica además. Y ahí hay otras zonas que también se producen lo mismo. Ahí hay algunas con hiperrefringencia del pericardio. El tratamiento es sacar el pericardio. Si es pericarditis constrictiva, tienen que sacar el pericardio, porque es una membrana gruesa que está impidiendo que el corazón lata. Y debe hacerse lo más extensa posible, ¿no? Sacar lo más posible. Tratar la causa, ¿no? Si es por tuberculosis, deben dar tratamiento antituberculoso. Si es por alguna inflamación, pues antiinflamatorio. ¿Preguntas? ¿No hay? ¿Otro curso? ¿No? ¿Otro curso? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Haremos insuficiencia sola reumática. Lo importante. Entonces, las congénitas sí, más frecuentes, pero también puede haber por endocarditis, por lupus, por enfermedad de Epstein, por cáncer, tumores y trombos. ¿Cuál sería la fisiopatología? Igual que la estenosis mitral. No pasa la sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces va a alterar tanto la ingurgitación yugular, va a alterar la presión en la aurícula derecha. En la anatomía patológica, ¿qué encontraría? Fusión de las comisuras, fibrosis de las válvulas, especialmente en los bordes libres, hemos dicho igual que la estenosis mitral, acortamiento de las cuerdas tendinosas y rara vez se produce calcificación, pero siempre es un compromiso mitral asociado. La clínica puede haber el síndrome ictérico cianótico de Chaluc, en la cual hay una ictericia y un poco de cianosis en el paciente. Hay ingurgitación yugular, hemos dicho que aumenta la presión en la yugular. Hay un latido presistólico y descenso lento de la onda Y. Hay hepatomegalia, signos de falla derecha, edemas, ascitis. Puede haber el latido esternal derecho presistólico, que se siente, ¿no? Al poner el talón de la mano sobre el esternón y ahí golpea. O puede haber un frémito diastólico paraesternal inferior izquierdo, o sea, un soplo intenso al lado izquierdo del esternón, en la parte inferior. Hay gran ingurgitación yugular, como ven en esa placa, esos signos de estenosis mitral o de insuficiencia del lado derecho también. Hay ascitis importante, hay edemas con fovea. A la auscultación, el soplo sería
diastólico, ¿no? Una mitad de la diástole y con un refuerzo presistólico. Hay un chasquido de apertura, igual que en lo que hay en el ritmo del Grosier, y el signo de la valvulopatía mitral también. ¿Con qué se aumentan los fenómenos del lado derecho? Con la maniobra de Rivero-Carvalho, o sea, con la inspiración. Toma aire, hay más inspiración, más soplos del lado derecho. Entonces el soplo es diastólico, generalmente mesodiastólico, y puede hacerse telediastólico. Entonces un electrocardiograma, crecimiento en las cavidades derechas e izquierdas, porque hay estenosis mitral seguramente asociado. Y en la radiografía, pues pueden haber, aparte de del lado del crecimiento de la aurícula izquierda, dilatación de la aurícula derecha, de la vena cava superior, de la arteria pulmonar, ¿no? Ondas P altas, crecimiento auricular derecho, engrosamiento y doming de la válvula anterior, dilatación de la aurícula derecha, de la vena cava inferior, de las suprahepáticas, su área valvular menos de 2 centímetros cuadrados y aumento de las gradientes. Entonces, si es severa, ¿no?, tenemos que medir algunos valores en ecocardiografía que no son importantes, pero ahí están. Miren, donde dice VT a la izquierda es la válvula tricuspidia que no se abre, igual que en la derecha, hojas de perro, orejas de perro o palo. Y en el lado derecho tratamiento, si es menos de 2 centímetros cuadrados, hay que abrir. El tratamiento está indicado cuando el área es menos 2. ¿Y cuál es? En el momento que hacen la reparación de la cirugía mitral, hay que corregir la tricúspide. Pueden hacer la comisurotomía percutánea con balón que hemos visto, ¿no? El kissing balón y la comisurotomía quirúrgica. Y también pueden poner válvulas, pero recuerden que las bioprótesis, prótesis valvulares biológicas, se calcifican y las mecánicas se trombosan. Entonces, lo principal, lo mejor es reemplazar o reparar. Y la insuficiencia tricuspidia, ¿qué es la insuficiencia tricuspidia? Una patología en la cual hay un retorno de sangre del ventrículo derecho a la aurícula y disminución del volumen a la arteria pulmonar, ¿no? Ya hemos dicho que la válvula anatómicamente está normal y la principal causa vendría a ser las no reumáticas. ¿Puede ser afectada reumática? Sí, pero las no reumáticas. Y dentro de esas, la endocarditis infecciosa, la anomalía de Epstein, el prolapso de válvula tricuspidia, congénitas que no sean del tipo Epstein, carcinoides, disfunción del músculo papilar o enfermedades del tejido conectivo. Entonces pueden producir muchas causas, pero cuando la válvula anatómica es anormal. Si la válvula anatómica es normal, la principal causa es dilatación valvular y es secundario a un aumento de la presión del ventrículo derecho que es secundario a una falla del ventrículo izquierdo. Entonces, secundario a una enfermedad cardíaca o también secundario a una falla del pulmón, ¿no? Una hipertensión pulmonar. Entonces, las cardiopatías congénitas también existen: hipertensión pulmonar, estenosis pulmonar, secundarias a infarto del ventrículo derecho, presión sistólica del ventrículo derecho más de 55 milímetros de mercurio, provoca una insuficiencia tricuspidia funcional. Entonces, la causa más frecuente de insuficiencia tricuspidia es la funcional, o la secundaria a dilatación del ventrículo derecho, y esto secundario a una falla pulmonar o del ventrículo izquierdo o valvular izquierdo. Entonces, ahí tienen ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, bueno, vean ventrículo derecho dilatado y con insuficiencia, como regresa toda la sangre en azul y amarillo del ventrículo que está arriba a la aurícula que está abajo, ¿no? Entonces, como está regresando con color, ya hace una insuficiencia tricuspidia. Entonces, hay una deficiente coaptación de las válvulas tricuspidias en la sístole ventricular y produce una regurgitación de sangre desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Esa sería la fisiopatología. Regresa la sangre. Entonces, ¿qué va a sobrecargar? Las dos cavidades. En sístole sobrecarga la
aurícula derecha, porque está regresando sangre ahí. Y en diástole sobrecarga el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué cosa va a dilatar? Las dos cavidades derechas. En la estenosis tricuspidia que dilataba, solo la aurícula derecha, porque el ventrículo derecho no estaba dilatado. Entonces hay una sobrecarga de volumen de ambas cavidades y un mecanismo de compensación es la dilatación bicameral. Y cuando ya esto no compensa, produce los síntomas. Entonces, ¿qué va a haber? Injuricación yugular, ondas V muy prominentes, colapso Y profundo. Reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, ascitis, edemas y disminución del gasto cardíaco porque todo se regresa, no va hacia adelante, hacia la pulmonar, va muy poco. ¿El soplo cómo sería? Sistólico. En la estenosis será diastólico. En la insuficiencia tricuspidia es sistólico y en borde inferior esternal izquierdo. Aumenta con la inspiración, o sea, Rivero Carvalho positivo. Y disminuye con la expiración y el basal. Y alta frecuencia de fibrilación auricular, ¿no? Puede presentar un tercer ruido, ¿no? O cuando es secundaria hipertensión, el segundo ruido se hace intenso. ¿Qué otros exámenes puedes pedir? Electro, rayos X, ecocardio, ¿no? Y puedes ver las fallas en todas estas. El tratamiento es reparar generalmente la insuficiencia y tratar la causa si es secundario, ¿no? Si es estenosis mitral, le cambias la válvula mitral y va a disminuir la insuficiencia tricuspidia. Si es estenosis aórtica, lo mismo. Si es falla del ventrículo izquierdo por infarto o por una cardiopatía dilatada, vas a tener que tratar la falla del ventrículo izquierdo para que disminuya la insuficiencia tricuspidia. El eje va a ir de estos pacientes a la derecha. Por eso que miren en uno R chiquitas y S profundas. Deberían ser R altas. Pues está yendo el eje a la derecha. Ahí. ¿Dónde estaría el eje ahí? ¿Quién es el isoifásico? Puedes decir esta, ¿no? 2. El opuesto a 2, ¿quién es? ABL. ABL sería menos 30. Me voy a ABL. ¿Es positivo o es negativo? Ah, es negativo. Entonces ya no está yendo a menos 30, sino a más 150. Y si se aleja más, 165. Eje a la derecha. Extremo a la derecha. Crecimiento de cavidades derechas, hipertrofia del ventrículo derecho, bloqueo incompleto de rama derecha o R altas en B1, B2, con S profundas en B5, B6, crecimiento del lado derecho. Eso es hipertrofia del ventrículo derecho. El tratamiento de la enfermedad causal en la insuficiencia tricuspidia disminuye la gravedad de la valvulopatía. Si es afección severa, hay que hacer una anuloplastía, o sea, reemplazar el anillo tricuspidio y tratar de reparar las válvulas. Ya saben que si hay prótesis biológicas, generalmente se afectan muy rápidamente o se trombosan si son mecánicas. También hay que dar el tratamiento para endocarditis, y si es que hay endocarditis, el tratamiento es médico y a veces se cambia la válvula, ¿no? Entonces, si hay insuficiencia tricuspidia, ¿no? Viendo el estadio, si es severo o no, y la sintomatología, vas a decidir por el reemplazo de la válvula o la reparación de la válvula. Ahí están reparando la válvula y ya queda con un anillo nuevo, ese anillito blanco que ven ahí en la mitad, más abajo. Listo. Servida, doctor. Nos queda más de media hora. Tenemos cardiopatía y la... Sí, doctor. Sí, Tiempo. Le voy a decir.